No me di cuenta de cómo mi nuera estaba sustituyendo el medicamento cuando fue a recogerlo a la farmacia. El farmacéutico le guiñó un ojo, y vi cómo ella casi tomaba esto en su lugar. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, su rostro se volvió pálido de miedo y sus ojos se llenaron de horror. Al fin recibiría lo que se merece. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora donde tú estás. La fiebre me golpeó como un martillo en el pecho. Me aferré al marco de la puerta, con los nudillos blancos contra la madera, observando a Paul y a Nelly tirados en mi sofá de cuero como si fueran los dueños del lugar. El resplandor azul del televisor iluminaba sus rostros mientras veían algún drama medieval, completamente absortos en la ficción sangrienta, mientras yo estaba allí, ardiendo por dentro. Paul, necesito ir a la farmacia. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía, desgastada por la tos que había estado desgarrando mi garganta todo el día. Mi temperatura está cerca de los 40 grados. Ni siquiera giró la cabeza. Solo cambió de posición, acomodando el cojín detrás de su espalda. Mi cojín, en mi sofá, en mi sala. Ahora no, papá. Estamos viendo el final de temporada. Ese desprecio casual dolió más que cualquier golpe físico. Presioné la palma contra la pared, sintiendo la casa por la que había trabajado durante 40 años, sintiendo el sudor empapando mi pijama. Mi respiración salía en jadeos cortos, cada uno enviando fuego a través de mi pecho. El volumen del televisor parecía burlarse de mí. Alguna reina en la pantalla hablaba de poder y traición, mientras mi propio hijo no podía dedicarme 5 minutos para ayudar a su padre moribundo. Por favor, intenté de nuevo, con la voz apenas por encima de un susurro. La farmacia cierra en 30 minutos. Nelly finalmente levantó la vista, con los ojos reflejando la luz de la pantalla como los de un gato. Los puso en blanco con una exageración teatral antes de volver al programa. No es como si realmente te estuvieras muriendo, Rey. Toma una aspirina. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Allí estaba yo, temblando de fiebre, probablemente con el aspecto de un muerto en vida, y mi nuera, la mujer a la que había recibido en mi hogar, la mujer a la que había ayudado durante 3 años, no podía molestarse en mostrar un ápice de preocupación. Paul simplemente asintió, su atención ya de vuelta en la pantalla, donde dragones volaban sobre ciudades en llamas. Pensé en todas esas noches en las que trabajé turnos dobles en el taller de Morrison, regresando a casa con aceite bajo las uñas y dolor en cada articulación, solo para asegurarme de que Paul tuviera todo lo que necesitaba. El fondo universitario que construí centavo a centavo. La boda que ayudé a pagar cuando perdió su empleo por primera vez. La casa que abrí para ellos cuando no podían pagar el alquiler de su apartamento. Han vivido en mi casa sin pagar renta durante 3 años. Las palabras brotaron desde lo más profundo de mi pecho, calientes y amargas. La cabeza de Paul giró hacia mí, con el rostro torcido por la irritación. Ya vamos con los chantajes emocionales otra vez. ¿Chantajes? Di un paso hacia el centro de la habitación, con las piernas temblorosas, pero con la rabia dándome fuerza. No han pagado ni un centavo de servicios, ni de alimentos, ni de hipoteca. Ni siquiera has buscado trabajo en 6 meses. El mercado laboral está difícil, papá. No lo entenderías. No lo entendería. 40 años despertándome a las 5 de la mañana, quemándome las manos en motores calientes, arrastrándome bajo coches en pleno invierno. ¿Y yo no entendería el trabajo duro? Miré a mi hijo, a ese hombre al que había criado, a este extraño que había convertido mi generosidad en su derecho adquirido. La fiebre hacía que todo pareciera irreal, como si observara la escena desde fuera de mi cuerpo. La acogedora sala que había amueblado pieza por pieza durante décadas, de repente, se sentía ajena. Las fotos familiares sobre la repisa, la graduación de Paul, su boda, las mañanas de Navidad cuando aún era pequeño y me miraba como si colgara la luna, parecían pertenecer a la vida de otra persona. Nelly hizo todo un espectáculo al pausar el televisor, suspirando con fuerza como si interrumpiéramos algo vital para la seguridad nacional. ¿Podemos terminar esta discusión después del episodio? Hemos estado esperando toda la semana para ver cómo termina.
Toda la semana habían planeado esa noche de entretenimiento, mientras yo había estado luchando contra esta fiebre, tratando de cuidarme solo porque, claramente, nadie más lo haría. El botiquín del baño estaba vacío. Había usado el último medicamento para el resfriado hacía 2 días. La farmacia cerraría pronto, y entonces me vería obligado a pasar la noche sufriendo con nada más que aspirina y su total indiferencia. ¿Y por qué deberían apurarse? Me escuché decir las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. La fiebre me volvía imprudente, arrancando la capa de educación que normalmente mantenía con ellos. Al fin y al cabo, esta casa la van a heredar ustedes. Eso sí captó su atención. Las cejas de Paul se elevaron, e incluso Nelly se inclinó un poco hacia adelante. Pero yo apenas estaba comenzando. La presa se había roto, y 40 años de ahorro cuidadoso, de sacrificio, de construir algo para dejar atrás, empezaron a fluir. Además de los $200,000 en ahorros. El silencio que siguió fue distinto al de antes. El televisor seguía con su banda sonora de espadas chocando y música dramática, pero el ambiente en la habitación había cambiado por completo. Pude ver la mente de Nelly trabajando, calculando, con los ojos súbitamente agudos y atentos de una forma en que nunca lo habían estado cuando yo era solo el viejo que les daba alojamiento gratis. Paul abrió la boca para hablar, pero yo ya me estaba dando la vuelta, con la energía agotada y mi revelación flotando en el aire como humo en un campo de batalla. Las piernas me temblaban como si fueran de agua, y sabía que necesitaba subir las escaleras antes de colapsar allí mismo, en el suelo de madera que había restaurado con mis propias manos hacía 10 años. Las escaleras se alzaban ante mí como una montaña, y detrás podía escuchar cómo comenzaba una conversación en susurros, urgente y calculadora, mientras el verdadero peso de lo que acababa de revelar empezaba a hundirse en sus mentes codiciosas. La conversación cesó en cuanto mi pie tocó el primer peldaño. Me aferré al pasamanos, con los nudillos doliendo por la presión, y giré la cabeza para mirarlos. Estaban sentados más erguidos ahora, ya no en la postura perezosa de unos minutos antes. El drama medieval seguía, olvidado, mientras otro tipo de cálculo se desarrollaba en mi sala. «Papá, espera», la voz de Paul había cambiado, adoptando ese tono cuidadoso que usaba cuando quería algo. «Quizás fuimos un poco bruscos. Si de verdad te sientes tan mal. Demasiado poco, demasiado tarde». La preocupación en su voz era tan transparente como el cristal y tan frágil. Podía ver a través de ella los signos de dólar bailando en su cabeza. $650,000. Eso era lo que acababa de ponerles en bandeja. La cifra exacta de lo que heredarían cuando yo ya no estuviera. Nelly había silenciado el televisor y, por primera vez en meses, toda su atención estaba puesta en mí. Se acomodó, cruzando las piernas bajo su cuerpo, inclinándose hacia adelante con un repentino interés. «Rey, sabes que nos importas. Solo estamos estresados por el dinero últimamente. Estresados por el dinero». La ironía habría sido divertida si no estuviera ardiendo en fiebre. Vivían sin pagar alquiler en una casa de $450,000, comían con la comida que yo pagaba, usaban los servicios que yo cubría y estaban estresados por el dinero. Mientras tanto, yo había trabajado hasta que mis manos quedaron manchadas de aceite de motor para siempre y mi espalda se curvó tras décadas agachado bajo motores. «¿Cuánto dijiste exactamente que había en ahorros?», preguntó Nelly con un tono demasiado casual, demasiado ensayado. Intentaba sonar preocupada en lugar de calculadora, pero yo ya había vivido lo suficiente como para reconocer la avaricia cuando la oía. La fiebre lo hacía todo cristalino, como si mirara a través de un agua que de repente se hubiera calmado. Podía ver el cambio en su lenguaje corporal, como ambos estaban ahora orientados hacia mí en lugar de hacia la pantalla, como Paul pasaba la lengua por su labio inferior, un hábito nervioso que tenía desde niño cuando estaba planeando algo, como los ojos de Nelly se habían agudizado, perdiendo ese brillo vacío de aburrimiento que habían tenido toda la noche. 200,000, repetí, con la voz débil pero firme. 40 años de ahorro, de trabajar horas extra cuando otros hombres estaban en casa con sus familias,
de perderme los partidos de béisbol infantil de Paul para arreglar la transmisión del coche de la señora Henderson. Por tercera vez, porque ella no podía permitirse llevar el coche al concesionario. Paul tuvo al menos la decencia de parecer incómodo con esa última parte. Recordaba aquellos partidos, recordaba mirar las gradas buscándome y encontrando solo un asiento vacío. Pero la incomodidad no era lo mismo que la vergüenza, y desde luego no era gratitud. ¿Y la casa vale cuánto ahora?, preguntó Nelly, ya sin molestarse en ocultar su interés tras una falsa preocupación. La tasaron en 450.000 el año pasado, respondí. Los números se sintieron pesados en mi boca. Eran décadas de pagos hipotecarios, de elegir la cuota de la casa en lugar de un coche nuevo, de comer hamburguesas en lugar de bistec para poder construir algo duradero. Algo que dejarle al hijo que ni siquiera era capaz de llevarme a la farmacia cuando estaba enfermo. El silencio se estiró entre nosotros, solo interrumpido por los sonidos de batalla del olvidado programa de televisión. Pero la verdadera batalla estaba ocurriendo allí mismo, en mi sala. Y yo empezaba por fin a entender lo que estaba en juego. Esto no tenía que ver con medicamentos contra el resfriado o con programas de televisión. Se trataba de respeto. De lo que yo me había convertido a sus ojos. No un padre, no un proveedor, sino un obstáculo entre ellos y su herencia. Paul carraspeó. Tal vez podríamos hablar de esto cuando te sientas mejor. Ya sabes, hacer algunos planes para el futuro. Planes para el futuro. Mi futuro. Uno que, en sus mentes, parecía bastante corto. Observé a Nelly asentir con entusiasmo, con los ojos brillando por algo que claramente no era preocupación por mi salud. Ya estaban gastando mi dinero, dividiendo el trabajo de toda mi vida entre ellos. La fiebre volvió a subir, enviando escalofríos por mi espalda a pesar del calor que irradiaba mi piel. Necesitaba subir las escaleras, acostarme antes de colapsar. Pero antes tenía que entender exactamente lo que acababa de presenciar, la transformación de mi hijo y mi nuera, de parásitos perezosos a buitres ansiosos que sobrevolaban lo que consideraban su legítima herencia. «Descansa, Rey», dijo Nelly, con una voz empapada de falsa dulzura. «Mañana hablaremos de todo cuando te sientas más fuerte». Mañana. Cuando estaría un día más cerca de la tumba que tan ansiosos parecían porque ocupara. Asentí, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme, y comencé el largo ascenso por las escaleras. Cada paso se sentía como levantar pesas, mis piernas temblaban con el esfuerzo. Detrás de mí, escuché cómo apagaban el televisor por completo. La primera vez en meses que elegían una conversación familiar por encima del entretenimiento. La ironía no se me escapó, tuvo que ser la revelación de mis beneficios por fallecimiento lo que captara su atención. 40 años de amor, sacrificio y apoyo no podían competir con dos simples cifras, 450,000 y 200,000. Ese era mi valor para ellos ahora. No como padre. No como el hombre que casi se había matado trabajando. El reloj digital en mi mesita de noche brillaba con números rojos furiosos. 8 de la tarde. 45 minutos desde que esta pesadilla comenzó abajo. 45 minutos desde que descubrí exactamente lo que significaba para mi propia familia. La fiebre había subido aún más. Lo notaba en la forma en que mis pensamientos saltaban como saltamontes, en la forma en que las habitaciones parecían latir al compás de mi corazón. Me subí el edredón hasta la barbilla, pero no sirvió de nada para detener los escalofríos que sacudían mi cuerpo. Las sábanas debajo de mí ya estaban empapadas de sudor, y sabía que iba a ser una noche larga y brutal, si es que lograba sobrevivirla. A mi edad, con mi condición cardíaca, una neumonía podía terminar lo que 40 años de trabajo duro habían empezado. El pensamiento no trajo autocompasión, solo una extraña claridad. Siempre había sabido que no viviría para siempre. 68 años eran más de lo que muchos tenían, y había vivido intensamente esas décadas. Pero allí, ardiendo en fiebre mientras las personas que más amaba calculaban mi patrimonio neto en la planta baja, me di cuenta de que había sido un tonto. Los recuerdos me golpearon en oleadas, cada uno tan afilado como vidrio roto. Paul,
con 18 años, aceptando las llaves del Honda usado que le compré como regalo de graduación. Ni un gracias, solo una queja porque no era el Mustang que su amigo Tommy había recibido. Eso debió ser mi primera señal, pero puse excusas. Es joven, me dije. Lo apreciará cuando sea mayor. Después vinieron las facturas universitarias. $80,000 en 4 años. Dinero que podría haberme dado una jubilación cómoda, quizá incluso esa pequeña cabaña junto al lago con la que siempre soñé. En lugar de eso, trabajé todos los fines de semana, acepté cada hora extra que Morrison ofrecía, hasta que mis manos quedaron tan rígidas que apenas podía sostener una llave inglesa los domingos por la noche. Todo para que Paul obtuviera su título en Administración de Empresas y construyera un futuro. Excepto que nunca lo hizo. El título colgaba en la pared de su habitación abajo, mi habitación ahora, supongo, desde que volvió a vivir aquí hace 3 años con su esposa y sus grandiosos planes que nunca se materializaron. 3 años de solo hasta que nos recuperemos que se convirtieron en un arreglo permanente. Mi regalo de bodas para ellos fue de $25,000. 25.000 que reuní refinanciando esta casa, asumiendo una deuda que había jurado no volver a cargar. Recuerdo el chillido de alegría de Nelly cuando les entregué el cheque. Recuerdo cómo me abrazó y me llamó el mejor suegro del mundo. El mejor suegro del mundo, hasta que necesitó que me callara para poder ver televisión mientras yo sufría con una fiebre que podía matarme. El reloj ahora marcaba las 8:15. El tiempo transcurría de forma diferente cuando uno estaba tan enfermo, se estiraba y contraía como goma. Intenté calcular cuánto dinero había gastado en ellos a lo largo de los años. La matrícula universitaria, la boda, los incontables regalos menores, los 3 años de vivienda gratuita, más de $150,000, fácilmente. Tal vez cerca de $200,000 si sumaba los servicios, la comida, el seguro. $200,000 de mi vida, entregado sin cuestionar, porque creí en la familia. Porque pensé que cuidar de tus hijos era lo que hacían los buenos padres, incluso cuando esos hijos ya eran adultos que deberían estar cuidando de sí mismos. La fiebre volvió a subir, y me encontré pensando en mi propio padre, muerto a los 55 años de un ataque al corazón provocado por demasiadas jornadas de 14 horas en la acería. Él nunca tuvo el lujo de una jubilación. Nunca vio una fracción del dinero que yo había logrado ahorrar. Pero me enseñó el valor del trabajo, la importancia de proveer para tu familia, sin importar el costo para ti mismo. ¿Qué pensaría de mí ahora, tirado aquí como una víctima, mientras mi hijo y su esposa tramaban en la planta baja? ¿Me diría que había sido demasiado blando, demasiado generoso? ¿O entendería el vacío que se abre en el pecho de un hombre cuando se da cuenta de que sus sacrificios no significan nada para las personas por las que los hizo? Mi respiración empeoraba. Cada inhalación se sentía como si me estuviera ahogando en mis propios pulmones. El botiquín estaba vacío. La farmacia estaba cerrada. Y las 2 personas que más deberían preocuparse por si vivía o moría probablemente seguían abajo, planeando cómo gastar su herencia. Entonces, un pensamiento me golpeó con tal claridad, tan obvio, que me pregunté por qué me había tomado tanto tiempo verlo. Ellos no querían que mejorara. Mi enfermedad, mi posible muerte, era conveniente para ellos. Incluso rentable. ¿Por qué animarme a ver a un médico si cada día que vivía era un día más que tenían que esperar para cobrar su pago? Miré el reloj de nuevo. 8:45. La larga noche se extendía ante mí, llena de delirios febriles y el amargo sabor de la traición. Pero en algún lugar, en medio de la niebla de la enfermedad y de la decepción, algo más estaba creciendo en mí, algo más duro que el dolor, más frío que la fiebre. Ellos querían heredar mi dinero. Querían cobrarse 40 años de mi trabajo. Bien. Pero se iban a ganar cada centavo. 3 golpes suaves interrumpieron mis pensamientos febriles. Al principio apenas registré el sonido, una nota fantasma más en mi cerebro recalentado, pero se repitió, más insistente, y escuché la voz de Nelly a través de la puerta de madera. «Rey, ¿puedo pasar?»
Algo en su tono había cambiado por completo desde hacía una hora. Se había esfumado la irritación desdeñosa y en su lugar sonó casi como una preocupación genuina. Intenté incorporarme contra las almohadas. El movimiento me provocó oleadas de mareo que me atravesaron el cráneo. Adelante, logré croar. Entró despacio, cerrando la puerta con un cuidado inusual. La luz dura del techo la hizo entrecerrar los ojos mientras se acercaba a mi cama, y noté que se había cambiado la ropa de estar en casa por unos vaqueros y un suéter, como si se preparara para salir. Rey, cambié de idea. Vamos a la farmacia. Las palabras quedaron colgando entre nosotros, tan inesperadas que me pregunté si la fiebre me estaba haciendo alucinar. Parpadeé fuerte, intentando enfocar su rostro bajo la lámpara. La vi distinta, de algún modo, más alerta, más concentrada de lo que la había visto en meses. ¿De verdad? Mi voz apenas fue un susurro. Gracias, Nelly. Se sentó al borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Cuando me tocó la frente, su mano estaba sorprendentemente fría contra mi piel ardiente. Pero hubo algo en el gesto que se sintió ensayado, casi clínico, como si comprobara mi temperatura más que ofrecer consuelo. «Estás ardiendo», dijo, aunque noté sus ojos recorrer la habitación, las fotos familiares sobre la cómoda, la cajita de joyas que había pertenecido a mi difunta esposa, los muebles de roble que fui comprando pieza por pieza durante décadas. «Tenemos que conseguirte medicinas antes de que esto empeore». La preocupación sonaba lo bastante auténtica, pero debajo había algo que no alcanzaba a identificar. Una urgencia que parecía no tener nada que ver con mi salud y sí con otra cosa por completo. «Te ayudo a vestirte», continuó, ya dirigiéndose a mi armario. «Paul está viendo la tele abajo. Ni siquiera sabe que estoy aquí». Ese último comentario me resultó extraño. ¿Por qué importaba si Paul sabía o no que me ayudaba? Pero mis pensamientos estaban demasiado desordenados por la fiebre para seguir el hilo. En vez de eso, me aferré al simple milagro de que alguien por fin se preocupara lo suficiente como para llevarme a por el medicamento que necesitaba. Sacó un suéter grueso del armario y luego encontró mi chaqueta colgada en el respaldo del escritorio. Sus movimientos eran eficientes, con propósito, como si lo hubiera pensado con antelación. ¿Pero pensado qué exactamente? Ayudar a un anciano enfermo a ir a la farmacia no debería requerir planificación estratégica. ¿Puedes vestirte o necesitas ayuda?, preguntó, sosteniendo la ropa. «Puedo», respondí. La idea de que Nelly me ayudara a vestirme me resultaba más incómoda que luchar yo solo con la ropa. Colgué las piernas por el costado de la cama y la habitación giró como una atracción de feria. Ella me estabilizó con una mano en el hombro y se lo agradecí, aunque algo me pinchaba en el fondo de la mente sobre su repentina transformación. Ponerme el suéter tomó más tiempo del debido. Me temblaban las manos mientras forcejeaba con las mangas y, 2 veces, tuve que detenerme para recobrar el aliento. Durante todo el proceso, Nelly esperó con paciencia. Incluso me ayudó a encontrar la cartera y la tarjeta del seguro cuando no recordaba dónde las había dejado. «La farmacia de Ealt Plus abre hasta las 10», dijo mientras yo me enfundaba la chaqueta. «Llegaremos con margen». Ealt Plus, la farmacia del centro donde había surtido mis recetas durante los últimos 15 años. Steven, el jefe farmacéutico, me conocía por mi nombre. Siempre preguntaba por mi jardín y por mis viejos problemas con el coche. Me haría bien ver una cara conocida, alguien a quien de verdad le importara si un viejo seguía vivo o no. «De verdad te lo agradezco, Nelly», la miré directo, intentando leer qué había detrás de su repentina amabilidad. «Sé que tú y Paul estaban disfrutando su programa». Ella restó importancia con un gesto, pero noté cómo se le tensaba apenas la mandíbula. «Los programas pueden esperar. La familia va primero. La familia va primero». Esas palabras habrían significado todo para mí una hora atrás. Ahora, pronunciadas en esta habitación donde yací olvidado y consumido por la fiebre mientras ellos veían la tele abajo, resonaron con una cualidad hueca que me inquietó. ¿Pero qué otra opción tenía?
Estaba demasiado débil para conducir, demasiado enfermo para esperar a la mañana y demasiado desesperado por alivio como para cuestionar por qué alguien que media hora antes había mostrado una indiferencia cruel ahora representaba el papel de pariente preocupado. ¿Listo?, preguntó, ofreciéndome el brazo. Asentí, aunque listo no era la palabra. Más bien estaba lo bastante desesperado como para aceptar ayuda de alguien cuyas motivaciones no entendía. Mientras nos dirigíamos a la puerta, alcancé a vernos reflejados en el espejo de la cómoda, un anciano enfermo apoyado en una mujer con la mitad de su edad. Ambos saliendo a la noche por razones mucho más profundas que una simple visita a la farmacia. Me ayudó hasta lo alto de la escalera, su agarre en mi brazo era firme y constante. Los escalones se extendían ante nosotros como un sendero de montaña traicionero, y supe que el descenso me exigiría hasta la última gota de fuerza. El trayecto escaleras abajo drenó la poca energía que me quedaba. Cuando Nelly me acomodó en el asiento del pasajero de mi propio Ford, jadeaba como si hubiera corrido un maratón. Ajustó los espejos con una eficiencia ensayada, ya llevaba meses usando mi coche mientras el de Paul yacía averiado en la entrada, y salió de mi garaje hacia la noche de octubre. Una llovizna había comenzado mientras estábamos dentro, creando halos alrededor de las farolas y volviendo extraños y oníricos los barrios familiares. La calefacción zumbaba quedamente, combatiendo el frío otoñal que se colaba por las juntas envejecidas del coche. Durante las primeras cuadras, Nelly condujo en silencio, con las manos agarrando el volante más fuerte de lo necesario. La vi revisar el retrovisor cada pocos minutos, aunque las calles detrás estaban casi vacías. Su energía nerviosa llenaba el pequeño espacio entre nosotros, espesando el aire. —¿Cuánto tiempo llevas así de mal? —preguntó al fin, su voz cortando el ritmo de los limpiaparabrisas. 3 días, quizá 4, las palabras me rasparon la garganta. Empezó como un resfriado, pero empeoró rápido. —Música —asintió, pero la sorprendí mirándome de reojo, estudiando mi perfil con la tenue luz del tablero. —¿Has tomado algo? La pregunta parecía inocente, pero hubo algo en su tono que me hizo ser cauto. —Solo aspirina. El botiquín está vacío desde hace tiempo. Otra mirada al retrovisor. Otro ajuste en su agarre del volante. Giramos hacia la calle Jefferson, rumbo al centro de Springfield. La ruta de siempre debería haberme reconfortado, pero la conducción cada vez más errática de Nelly me puso en guardia. Dudaba demasiado en las señales de alto y luego aceleraba con brusquedad, como si su mente estuviera en otra parte por completo. —Rey —dijo, con un timbre distinto, más directo, menos pendiente de mi comodidad. ¿El testamento de 2020 realmente nos deja todo a nosotros? La pregunta me heló. Volteé a mirarla de lleno, tratando de leer su expresión bajo la luz cambiante de las farolas. Su perfil estaba rígido, decidido, nada que ver con la familiar pariente preocupada que me había ayudado a bajar las escaleras 20 minutos antes. —¿Por qué lo preguntas? Mantuve la voz neutra, pero el corazón empezó a latirme más rápido. Y no solo por la fiebre. Solo por curiosidad. Se encogió de hombros, aunque el gesto se vio forzado. Quiero decir, después de tantos años viviendo Paul y yo contigo, me preguntaba si lo habías dejado oficialmente así. Dejarlo oficialmente. Como si sus 3 años viviendo sin pagar renta hubieran sido una especie de audición para mi herencia. Como si los 40 años que pasé construyendo algo digno de legarse fueran su derecho y no mi regalo. ¿Cuánto exactamente tienes en la cuenta? La pregunta salió con más urgencia de la que sugería su tono casual. Entonces supe que algo iba mal. La mujer que había fingido preocuparse por mi fiebre había desaparecido. En su lugar estaba alguien calculador y directo. Estudié su perfil al pasar bajo otra farola, notando la tensión en la mandíbula y cómo tamborileaba los dedos contra el volante. Eso no es asunto tuyo, Nelly. Mi respuesta. Claramente no era la respuesta que ella esperaba. Sus nudillos se pusieron blancos contra el oscuro volante y volvió a mirar por el espejo retrovisor, la 4ª vez en apenas unos minutos. ¿Qué estaba buscando allá atrás?
¿O simplemente estaba ganando tiempo para decidir cuál sería su siguiente movimiento? No intento ser entrometida, dijo. Pero su voz tenía ahora un filo distinto. Es solo que Paul y yo hemos estado pensando en nuestro futuro. Sabes, no podemos vivir en tu casa para siempre. Pero podían, aparentemente. 3 años de solo hasta que volvamos a estar de pie sugerían que estaban perfectamente cómodos con ese arreglo. Esa repentina preocupación por su futuro no tenía nada que ver con independencia, y todo que ver con las cifras que, con tanta estupidez, había revelado abajo. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando el techo del Ford con un ritmo creciente. El sonido debería haber sido tranquilizador, pero solo añadía a la sensación claustrofóbica que crecía dentro del coche. Estábamos solos en calles oscuras, camino a una farmacia que cerraría en menos de 1 hora. Y la mujer que conducía hacía preguntas que me erizaban la piel. «Somos familia», continuó cuando no respondí. ¿No deberíamos hablar de estas cosas con franqueza? ¿Familia? Esa palabra había perdido todo significado esa noche. Los miembros de una familia no interrogaban a sus parientes enfermos sobre sus cuentas bancarias. Los miembros de una familia no ignoraban súplicas desesperadas de ayuda para luego, de repente, cambiar de idea y empezar a hacer preguntas sobre herencias. Algunas cosas son privadas, dije, con la voz más firme a pesar de mi debilidad física. Ella guardó silencio, pero la tensión dentro del coche aumentó otro nivel. Podía escuchar casi el sonido de su mente trabajando, calculando, intentando encontrar otro ángulo. El trayecto familiar, una ruta que había hecho cientos de veces a lo largo de los años, se sentía ominoso ahora, como si estuviéramos camino a algo mucho más peligroso que una simple visita a la farmacia. El centro de Springfield apareció frente a nosotros, con las luces brillantes del distrito comercial cortando la oscuridad empapada por la lluvia. El neón de EAL Plus brillaba como un faro, prometiendo alivio y el rostro familiar de Steven, el farmacéutico que había preparado mis recetas durante años. Pero mientras Nelly giraba hacia el estacionamiento, sus preguntas aún flotaban en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que conseguir mis medicamentos tal vez sería lo menos importante que ocurriría esa noche. El paso del interior tenue del Ford a la luz blanca y despiadada de la farmacia fue abrupto. Entrecerré los ojos ante el resplandor mientras Nelly sostenía la puerta para mí. El calor interior empañó mis gafas al instante. El olor familiar de antiséptico y medicinas empaquetadas debería haberme reconfortado, pero la tensión del viaje en coche nos acompañó a través de las puertas automáticas. EAL Plus por la noche tenía un ambiente distinto al de las ajetreadas horas del día. Solo unos pocos clientes vagaban por los pasillos, una anciana comparando frascos de vitaminas, un joven padre con un bebé llorando comprando leche de fórmula. El lugar se sentía vacío, resonando con el zumbido de los refrigeradores y el suave pitido de la caja registradora. Steven levantó la vista desde el mostrador al vernos acercarnos, con una sonrisa profesional y genuina a pesar de la hora. «Buenas noches, Ray. Pareces un poco indispuesto». Su observación fue amable pero clínica, el ojo entrenado de quien ha visto a miles de personas enfermas a lo largo de los años. Un mal caso de lo que sea que esté circulando. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, áspera y débil. «Necesito algo más fuerte de lo que tengo en casa». Steven asintió, ya alcanzando sus formularios de consulta. «Veamos qué podemos hacer por ti. ¿Alguna alergia que debas saber? ¿Medicamentos actuales?» Respondí a sus preguntas lo mejor que pude, aunque mi cerebro nublado por la fiebre luchaba por recordar detalles que deberían haber sido automáticos. Durante todo el proceso, Nelly se mantuvo a mi lado, en silencio pero alerta, con los ojos moviéndose entre los preparativos de Steven y las bolsas de medicina que estaba preparando. Antibióticos para la congestión del pecho, reductores de fiebre y algo para ayudarte a dormir, explicó Steven mientras trabajaba. Esto debería eliminar el problema en unos días. El total es de $35. $35. Una cantidad tan pequeña para lo que, en ese momento, se sentía como un salvavidas. Instintivamente llevé la mano al bolsillo trasero y me quedé helado.
Mi cartera no estaba allí. Palpé con desesperación los bolsillos de la chaqueta, y mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que había pasado. Lo siento, dije, con la vergüenza calentando mi rostro ya enrojecido por la fiebre. Creo que dejé mi cartera en el coche. La expresión de Steven se mantuvo profesionalmente neutra, aunque noté un leve destello de preocupación en sus ojos al ver mi evidente angustia. Nelly, mientras tanto, se había quedado completamente inmóvil a mi lado, con la atención fija en las bolsas de medicina que Steven había preparado. «Regreso enseguida», les dije a ambos, girando ya hacia la puerta. «Solo denme unos minutos». El camino hacia el estacionamiento se sintió más largo de lo que debería. Mis piernas estaban inestables sobre el pavimento mojado. El aire de octubre atravesó mi chaqueta, haciéndome tiritar a pesar de la fiebre que aún ardía en mi cuerpo. Luché con el picaporte del Ford, mis manos torpes por la enfermedad y la frustración. La cartera estaba exactamente donde esperaba, en la chaqueta que me había quitado arriba, ahora tendida en el asiento del pasajero. La tomé rápidamente, comprobando que mi tarjeta del seguro y mis tarjetas de crédito seguían allí. Todo parecía en orden. El regreso a la farmacia tomó más tiempo que la salida. Cada paso requería un esfuerzo consciente, y para cuando alcancé las puertas automáticas ya estaba respirando con dificultad otra vez. A través del cristal pude ver a Nelly aún de pie cerca del mostrador y a Steven moviéndose detrás de él, organizando algo. Las luces fluorescentes parecían aún más brillantes tras la oscuridad del aparcamiento, haciendo que puntos bailaran frente a mis ojos mientras me acercaba al mostrador. Steven estaba allí con mis bolsas de medicación, exactamente donde las había dejado, pero algo se sentía distinto en el ambiente. La postura de Nelly era más rígida, y su sonrisa demasiado amplia cuando me vio regresar. «¿La encontraste bien?», preguntó, aunque sus ojos no se encontraron con los míos. «Justo donde la dejé». Saqué mi tarjeta de crédito, agradecido por poder completar al fin esa simple transacción que, de algún modo, se había vuelto tan complicada. Steven procesó el pago con su habitual eficiencia, pero lo vi lanzándonos miradas a Nelly y a mí con una expresión que no pude descifrar del todo. Tal vez preocupación profesional, o quizá el instinto natural de alguien que había trabajado en turnos nocturnos el tiempo suficiente como para detectar situaciones inusuales. «Toma los antibióticos con comida», aconsejó al entregarme el recibo. «Y no omitas ninguna dosis, incluso si empiezas a sentirte mejor. Los reductores de fiebre puedes tomarlos cada 6 horas según sea necesario». Instrucciones estándar, entregadas en el mismo tono tranquilo que usaba con todos los clientes. Pero algo en sus ojos sugería que tenía más que decir, algo que no podía esperar un momento más conveniente. Cuando extendí la mano para tomar las bolsas de medicamento, la suya se posó brevemente sobre la mía. Su contacto fue deliberado y significativo. Nuestros ojos se encontraron directamente, atravesando la neblina de la fiebre con una intensidad inesperada. «Ray», dijo en voz baja, tan bajo que solo yo podía escucharlo. «Creo que necesitamos hablar». La máquina de tarjetas emitió un pitido mientras deslizaba mi tarjeta por el lector, pero la mirada de Steven no se apartó de la mía. Algo fundamental había cambiado en los 3 minutos que había estado fuera. La profesionalidad relajada había desaparecido, reemplazada por una incomodidad casi dolorosa que me hizo estremecerme. A pesar de la fiebre, procesó el pago de manera mecánica, con las manos, habitualmente firmes, temblorosas al manipular la impresora del recibo. El clic-clic del aparato sonaba amplificado bajo la luz blanca de los fluorescentes, cada pequeño ruido resaltando el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros como una niebla densa. «Aquí tienes tu recibo», dijo Steven en voz baja, despojada de la calidez que había mostrado antes. Levantó la vista hacia las cámaras de seguridad montadas en el techo y luego volvió a bajarla al mostrador. «A ningún sitio, excepto a mi rostro». Nelly se había movido más cerca de la salida de la farmacia mientras yo estaba afuera, colocándose junto a las puertas automáticas como si fuera una corredora esperando el disparo de salida.
Revisó su teléfono 2 veces en apenas 30 segundos y luego me miró con una expresión que pretendía transmitir preocupación, pero que se sentía mucho más como impaciencia. «Deberíamos irnos», dijo, con la voz un tono más agudo de lo normal. «Necesitas llegar a casa y descansar». La urgencia en su tono me pareció excesiva. Sí, estaba enfermo, pero los 10 minutos que habíamos pasado allí no iban a marcar la diferencia en mi recuperación. Y, sin embargo, parecía casi desesperada por marcharse, cambiando el peso de un pie al otro y mirando una y otra vez la salida. Steven me entregó las bolsas con la medicación y nuestros ojos se encontraron por un instante. Lo que vi en los suyos hizo que el estómago se me encogiera con algo que no tenía nada que ver con la fiebre: miedo, culpa y un tipo de preocupación protectora que parecía desproporcionada para una simple compra en la farmacia. «Cuídate, Ray», dijo, y sus palabras llevaban un peso que no tenía sentido en ese contexto. Las bolsas se sentían mucho más pesadas en mis manos de lo que deberían. Eran solo 2 frascos de pastillas, quizá un jarabe para la tos, nada que justificara ese cuidado extremo. Y, sin embargo, Steven las colocó en mis manos como si fueran de cristal, con una delicadeza que sugería que contenían algo precioso o peligroso. «Gracias», alcancé a decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. Nos dirigimos a la salida, con Nelly prácticamente empujándome suavemente con toques en el codo y el hombro. Detrás de nosotros, escuché a Steven moverse tras el mostrador, pero su ritmo habitual de trabajo era distinto, demasiado rápido, demasiado nervioso, como alguien que intenta limpiar una escena. Las puertas automáticas se abrieron con su característico boos, y el aire frío de octubre golpeó mi piel febril como una descarga. Pero mientras caminábamos hacia mi Ford en el estacionamiento, no podía sacudirme la sensación de que llevaba algo mucho más significativo que medicina en esas inofensivas bolsas blancas. Nelly caminaba un paso por delante de mí, con paso rápido y decidido, a pesar de mi evidente debilidad. Tenía las llaves del coche listas antes de que siquiera saliéramos de la farmacia, lo cual me resultó extraño, ya que había sido yo quien las tenía durante el primer trayecto. ¿Cuándo me las había quitado? El estacionamiento se sentía diferente ahora, más vacío, más amenazante. Los pocos autos dispersos en el asfalto parecían abandonados, y las luces amarillentas de vapor de sodio creaban charcos de luz interrumpidos por sombras profundas. Todo estaba exactamente igual que 20 minutos antes, pero algo esencial había cambiado. Mientras nos acercábamos al Ford, vi a Nelly mirar hacia las ventanas iluminadas de la farmacia. Steven seguía visible detrás del mostrador y, incluso desde esa distancia, pude notar que nos observaba marchar. Su postura estaba tensa, alerta, como la de alguien que espera que ocurra algo terrible. «¿Te sientes mejor?», preguntó Nelly al abrir las puertas del coche, aunque su tono sugería que era una pregunta mecánica más que preocupada. «Más o menos igual», respondí. Subí al asiento del pasajero con esfuerzo, mis piernas temblaban por el breve trayecto. Las bolsas con los medicamentos crujieron al acomodarlas sobre mi regazo, y me descubrí sosteniéndolas con mucho más cuidado que unos minutos atrás. Algo estaba mal. No solo con mi enfermedad, no solo con el extraño comportamiento de Nelly, sino con todo. La visita a la farmacia, que debía haber sido una simple solución a mi problema, se había convertido en algo completamente diferente, una transacción cargada de matices que no podía identificar, pero que definitivamente sentía. Mientras Nelly encendía el motor y salía del estacionamiento, eché un último vistazo a las ventanas de la farmacia. Steven seguía allí, observando, con el rostro iluminado por la luz blanca. Levantó una mano en lo que parecía un gesto de despedida, aunque su expresión estaba más cerca de una disculpa. «Espera». La voz de Steven cortó el aire nocturno como una cuchilla, deteniéndonos justo cuando alcanzábamos las puertas del coche. Me giré, con la mente febril luchando por entender por qué el farmacéutico corría hacia nosotros a través del estacionamiento, con su compostura profesional completamente abandonada. «Espera. Tu nuera cambió las pastillas». Las palabras me golpearon como puñetazos. Me tambaleé contra el marco del coche, y mis piernas, débiles, casi cedieron al comprender lo que acababa de oír.
Nelly se quedó completamente inmóvil a mi lado, la mano congelada en la manija de la puerta, el rostro convertido en una máscara de cálculo bajo la luz amarilla. Steven llegó hasta nosotros, jadeando, con la mirada alternando entre la rigidez de Nelly y mi expresión de puro shock. Lo vi todo en las cámaras. Ella reemplazó los antibióticos con otra cosa. Todo. Las cámaras lo habían captado todo. Mis 3 minutos de ausencia, la oportunidad de Nelly, lo que fuera que había hecho con la medicación mientras Steven se distrajo momentáneamente. La evidencia existía, capturada con claridad digital en el sistema de seguridad. Eso es imposible, dijo Nelly, pero su voz carecía de convicción. Estaba pensando rápido, buscando una salida, una forma de darle la vuelta a aquella revelación, o al menos, minimizar el daño. Steven la ignoró por completo y se centró en mí, con una intensidad que atravesaba mi mente nublada por la fiebre. Ray, preparé tus medicamentos reales cuando fuiste por la cartera, los antibióticos, los reductores de fiebre, todo lo que necesitas, dijo, extendiendo una nueva bolsa idéntica a las que yo tenía en las manos. Toma estos medicamentos reales. Las bolsas que sostenía comenzaron a sentirse radiactivas. Cualquiera que fuese la sustancia con la que Nelly había reemplazado mis antibióticos seguía ahí, esperando a que las tomara confiando en que me curarían, cuando su objetivo era otro. La mujer a la que había acogido en mi familia, a la que había apoyado durante 3 años, había intentado envenenarme. No lo entiendo, dije, aunque en realidad lo entendía demasiado bien. Los números de la herencia que revelé en un arranque de fiebre. El repentino cambio de Nelly de indiferencia a preocupación. Sus preguntas durante el trayecto. Su comportamiento nervioso en la farmacia. Todo encajaba ahora, con un sentido horrible. Aprovechó el momento en que te alejaste del mostrador, continuó Steven, con su voz profesionalmente estable a pesar de la gravedad de lo que estaba diciendo. Las cámaras la muestran abriendo tus bolsas de medicamentos y cambiando el contenido. Nelly finalmente encontró su voz, y su respuesta fue puro cálculo. Esto es ridículo. ¿Por qué haría algo así? Ray es familia. Quiero que mejore, no que empeore. Pero incluso mientras hablaba, pude ver la derrota en sus ojos. Steven tenía pruebas. Las cámaras lo habían registrado todo. Su plan, fuera el que fuera, había fracasado antes incluso de que saliéramos de la farmacia. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Pregunté sin pensar. Mi mente trataba mecánicamente de entender el cronograma, la logística de un intento de asesinato. No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Yo mismo podía reconstruirlo ahora. El cambio en su comportamiento tras conocer la herencia, la súbita oferta de ayudarme, el interrogatorio sobre mi testamento durante el trayecto. Había diseñado este plan en menos de 2 horas, pasando de la codicia a un intento de asesinato con aterradora eficiencia. Steven colocó la bolsa con los medicamentos reales en mis manos temblorosas. Estos son los que originalmente preparé para ti. Los otros, señaló las bolsas que había estado cargando, no sé qué contienen, pero sé que no son antibióticos. La noche se sintió súbitamente más fría, cortando mi fiebre y haciendo que me estremeciera. Estábamos en el estacionamiento de una farmacia, un martes a las 9:30 de la noche, discutiendo un intento de envenenamiento con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Las luces fluorescentes de la farmacia proyectaban todo con un contraste crudo, haciendo que la escena pareciera irreal. Deberíamos irnos, dijo finalmente Nelly, con la voz cuidadosamente controlada. Ya estaba planeando cómo manejar el daño, cómo controlar el desastre. Ray necesita ir a casa y descansar. ¿Descansar? Como si eso siguiera siendo la prioridad. Como si todos pudiéramos simplemente subirnos al coche y fingir que los últimos 5 minutos no habían ocurrido. Como si la mujer que acababa de intentar envenenarme siguiera siendo alguien en quien pudiera confiar para llevarme a casa con seguridad. Pero Steven no había terminado. Ray, tengo que preguntarte, ¿quieres que llame a la policía? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de mis problemas de salud inmediatos. La policía significaba investigaciones, arrestos,
la destrucción de la familia. Significaba que Paul descubriría que su esposa había intentado asesinar a su padre por dinero. La respiración de Nelly se volvió superficial, acelerada. La posibilidad de la intervención policial era claramente algo que no había contemplado. Su plan probablemente terminaba con mi muerte por complicaciones de la enfermedad. Nunca había considerado la posibilidad de ser descubierta, ni de tener que explicar sus actos ante la ley. Necesito pensarlo, dije, y era verdad. Mi mente febril trabajaba a toda velocidad, intentando procesar no solo lo que había sucedido, sino lo que debía suceder a continuación. Los medicamentos reales estaban ahora en mis manos. Los envenenados, asegurados por Steven. Estaba a salvo, por ahora. ¿Pero qué pasaría mañana? ¿O la próxima semana? Steven asintió con comprensión. Guardaré la evidencia de forma segura, dijo. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Mientras caminábamos de regreso al Ford, Nelly, yo y ese conocimiento terrible que flotaba entre nosotros como humo, me di cuenta de que todo había cambiado en apenas 5 minutos. El anciano enfermo que había entrado a esa farmacia una hora antes había desaparecido, reemplazado por alguien que entendía exactamente en qué peligro se encontraba y exactamente quién lo había puesto allí. El silencio dentro del Ford era absoluto, tan pesado como el concreto. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras Nelly encendía el motor y salía del estacionamiento, con los faros recorriendo el asfalto vacío como reflectores buscando respuestas que ninguno de los dos estaba listo para dar. La revelación de Steven lo había cambiado todo, y, al mismo tiempo, no había cambiado nada. Todavía teníamos que hacer juntos el trayecto de 20 minutos a casa. Todavía teníamos que entrar a la misma casa. Todavía teníamos que decidir qué pasaría después, aunque sospechaba que nuestras visiones del futuro se habían separado drásticamente en los últimos 10 minutos. Apreté la bolsa con los medicamentos reales en mi regazo, el papel blanco crujiendo suavemente con cada respiración. Ese sonido parecía amplificado dentro del coche, un recordatorio rítmico de lo cerca que había estado de ingerir lo que fuera que Nelly había preparado para mí. Mi fiebre seguía ardiendo, mi cuerpo seguía débil, pero mi mente se cristalizaba alrededor de una verdad ardiente. Alguien en quien confiaba, alguien a quien había querido, había intentado asesinarme por dinero. La ruta de regreso era idéntica al trayecto de ida, pero ahora todo se veía distinto. Las calles familiares de Springfield se sentían ajenas, amenazantes. Cada giro parecía llevarnos más profundo a un territorio desconocido, a pesar de que yo había conducido por esas carreteras durante décadas. Las luces del tablero proyectaban el perfil de Nelly en tonos verdes y ámbar, haciéndola parecer una desconocida, que, empezaba a entender, siempre lo había sido. Ella revisaba compulsivamente el espejo retrovisor, igual que en el primer trayecto. Pero ahora entendía lo que buscaba, no otros coches, sino consecuencias. Luces policiales. Evidencia. El colapso de todo el futuro que había imaginado cuando se enteró de mi herencia, hacía apenas 3 horas. 3 horas. Eso era todo lo que había tardado una familia. Pasara de una discusión durante la cena a un intento de asesinato. La cronología era casi imposible de procesar, la velocidad con la que la desesperación puede convertirse en acción letal. Pero, pensándolo bien, la desesperación era algo que apenas empezaba a comprender de Nelly. Las piezas encajaban ahora, conectándose en mi mente febril pero cada vez más lúcida. Sus preguntas raras sobre mi testamento no eran curiosidad casual. Eran reconocimiento del terreno. Su repentina preocupación por mi salud no era cariño tardío. Era evaluación de oportunidades. Todo lo que había hecho desde que supo de los $650,000 había sido calculado, intencional, dirigido a un único objetivo: acelerar mi muerte y su herencia. $50,000 de deuda. Eso tenía que estar empujando todo. Fuera cual fuera la presión financiera que soportaba, era lo bastante severa como para que el asesinato pareciera una solución razonable. Las cuentas eran simples desde su perspectiva. Mi muerte eliminaría sus problemas y financiaría el estilo de vida que ella y Paul habían estado imaginando.
Todo lo que tenía que hacer era ayudar a que un viejo muriera un poco más rápido a causa de su enfermedad. Los semáforos pasaban en un borrón de rojos y verdes, cada uno marcando nuestro avance hacia una casa que ya nunca volvería a sentirse segura. Trabajé 40 años para construir algo duradero, algo valioso para dejar a mi familia. En cambio, había creado un móvil para mi propio asesinato. La ironía me habría hecho reír si no fuera tan aterradora. Nelly sujetaba el volante con la fuerza de los nudillos blancos, respirando de forma corta y controlada. Ella también pensaba, calculaba con la misma furia que yo, pero mientras mis pensamientos se centraban en la supervivencia y la justicia, los suyos probablemente giraban en torno al control de daños y las vías de escape. ¿Qué sabía exactamente Steven? ¿Qué pruebas existían? ¿Cuánto había descubierto yo? La respuesta a esa última pregunta era: todo. La intervención de Steven había unido puntos que yo, por enfermo y confiado, no vi a tiempo. Cada conducta extraña, cada pregunta inquisitiva, cada instante de falsa preocupación cobraba ahora un sentido perfecto. Un sentido horrible. Nelly no solo era codiciosa, era peligrosa. Y vivía en mi casa, con acceso a mi comida, a mis medicinas, a mis rutinas diarias. Pasamos junto al taller de Morrison, donde trabajé 4 décadas. El edificio, oscuro y silencioso en la noche de octubre. Tantos años de trabajo honesto, de proveer para los míos, de construir algo digno de heredarse, y todo terminaba en este momento, en este coche, con esta mujer que había intentado envenenarme. La silueta familiar del taller me recordó quién había sido antes de esta noche, un hombre que creía en la familia, en la confianza, en hacer lo correcto por quienes amas. Ese hombre ya no existía. En su lugar estaba alguien más duro, que entendía que sobrevivir requiere pensar estratégicamente, no emocionalmente. Alguien que se dio cuenta de que 40 años de generosidad se habían interpretado como debilidad, como una invitación a aprovecharse. A 5 cuadras de casa, tomé mi decisión. No sobre Nelly, esa se había tomado por mí en el momento en que cambió mis medicamentos. La decisión era sobre mí, sobre el tipo de hombre que sería de ahora en adelante. La fiebre seguía quemando mi cuerpo y la debilidad persistía, pero algo esencial se había cristalizado en mi mente durante este trayecto silencioso por calles familiares. No sería una víctima. No sería el viejo confiado que muere de forma conveniente para que su familia herede el trabajo de toda su vida. Pase lo que pase, yo marcaría las decisiones, yo pondría las condiciones, yo controlaría el desenlace. Nelly había empezado este juego intentando matarme por dinero. Ahora yo lo terminaría. 3 días de recuperación afilaron mi mente como una cuchilla. La fiebre cedió el 16 de octubre, dejándome débil pero despejado. Para el 17, ya podía pensar sin la neblina de la enfermedad enturbiando mi juicio. Hoy, 18 de octubre, conduje yo mismo hasta el centro de Springfield con un propósito tan sólido como el volante entre mis manos. El bufete Harrison y Associates estaba en la calle Washington, encajado entre una aseguradora y una pequeña firma contable. Había estado allí 4 años antes, cuando redacté mi testamento original. Entonces me sentí orgulloso de nombrar a Paul y a Nelly como beneficiarios, convencido de que estaba proveyendo a una familia que apreciaría el trabajo de mi vida. Ese hombre ya no existía. En su lugar estaba alguien que entendía la diferencia entre generosidad y estupidez, entre amor familiar e instinto de supervivencia. El intento de envenenamiento había consumido 40 años de confianza ingenua, dejando algo más duro e infinitamente más práctico. El señor Harrison estaba exactamente como lo recordaba: cabello plateado, amabilidad profesional, el tipo de abogado que se especializa en herencias y testamentos, no en dramas de tribunales. Su despacho olía a cuero envejecido y madera antigua, de esos lugares donde las decisiones importantes se toman en silencio y con eficacia. «Señor Miss», dijo, revisando mi expediente con soltura. «Veo que desea hacer cambios a su testamento de 2020. Cambios completos», aclaré, acomodándome en la silla frente a su escritorio. «Beneficiarios totalmente distintos». Asintió sin sorpresa.
30 años de derecho sucesorio seguramente le habían mostrado todas las variantes familiares imaginables. Entiendo que las circunstancias familiares pueden evolucionar de forma significativa. Circunstancias familiares. Una manera elegante de describir un intento de asesinato por dinero. Saqué las notas que preparé durante mi convalecencia, la investigación que hice sobre organizaciones de veteranos que podrían beneficiarse de mis ahorros. Si Paul y Nellie querían heredar mi dinero con tanto ahínco como para envenenarme, tendrían que encontrar la forma de matar a cada veterano en Estados Unidos. El papeleo tomó 1 hora. Harrison trabajó metódicamente, traduciendo mis deseos a un lenguaje legal a prueba de cualquier tribunal. Cada dólar de mi patrimonio, la casa valorada en 450,000 y la cuenta de ahorros con 200,000, iría a organizaciones que ayudan a los veteranos a reintegrarse a la vida civil. Esto excluye por completo a sus beneficiarios anteriores, señaló Harrison al preparar las páginas de firma. Paul Meese y Nellie Meese no heredarán nada bajo este nuevo testamento. Eso es exactamente lo que quiero. Las palabras supieron a victoria en mi boca. Durante 3 días había planeado este momento, la extirpación quirúrgica del móvil para asesinarme. Difícilmente podrían envenenarme por un dinero que ya no sería mío. El acto de firma fue breve pero satisfactorio. Harrison proporcionó a los testigos requeridos, su secretaria y un paralegal que no hicieron preguntas sobre mi decisión. Me observaron estampar mi nombre en cada página, transfiriendo oficialmente el trabajo de mi vida de una familia ingrata a causas dignas. Estos documentos se presentarán de inmediato, aseguró Harrison cuando me preparaba para salir. Su nuevo testamento es legalmente vinculante desde hoy. El camino de regreso a mi Ford se sintió distinto del que recorrí al entrar 1 hora antes. Caminé más erguido, respiré más hondo, me sentí más sólido, más presente en mi propia piel. El fajo de papeles en el bolsillo de la chaqueta representaba algo más que protección legal, era la prueba de que había recuperado el control de mi vida. Puse en marcha el motor y miré el reloj, las 3 en punto. Hora de volver a casa y comenzar la segunda fase de mi plan. La base legal estaba lista. El móvil de la herencia, eliminado. Ahora venía la satisfacción personal de ver cómo Paul y Nellie comprendían exactamente cuánto les había costado su codicia. El trayecto a casa tomó 20 minutos. 20 minutos de anticipación que se sentían como la preparación para una batalla. Pero no era una guerra con armas, era estrategia aplicada a la traición familiar. Era el trabajo de 40 años defendiéndose de quienes querían explotarlo. Aparqué en mi entrada a las 3:20, me quedé un momento mirando la casa por la que tanto había luchado para comprar y mantener. En pocas horas volvería a ser verdaderamente mía, libre de ocupantes desagradecidos que confundieron mi generosidad con debilidad. La idea me dibujó una sonrisa, no de venganza, sino de satisfacción. La justicia estaba a punto de servirse. El televisor estaba. Reproducía algún drama vespertino cuando crucé la puerta de mi casa. El mismo entretenimiento vacío que, 3 noches atrás, había sido más importante que mi salud. Paul y Nellie levantaron la vista desde el sofá con expresiones que sugerían que esperaban que anunciara los resultados de una simple visita al médico. «¿Cómo fue tu cita?», preguntó Nellie con una voz cuidadosamente neutral. Desde el incidente en la farmacia había estado caminando sobre cáscaras de huevo, sin saber cuánto sabía yo realmente o cuánto recordaba de aquella noche. «Productiva», respondí, permaneciendo en el umbral y observándolos a ambos como quien contempla algo por última vez. Paul estaba en su posición habitual, con el control remoto en la mano, sin una sola preocupación en el mundo. Nellie intentaba parecer relajada, aunque sus ojos buscaban en mi rostro alguna pista sobre mi estado de ánimo. «Apaguen la televisión», dije en voz baja. «Tenemos que hablar». Algo en mi tono hizo que Paul tomara el control sin discutir. El silencio repentino en la sala se sintió denso, cargado con el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Permanecí de pie mientras ellos seguían sentados, una decisión deliberada para establecer la dinámica de poder desde el inicio. «Tienen 7 días para abandonar mi casa». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta,
creando ondas de choque en sus rostros. La boca de Paul se abrió y cerró sin emitir sonido. Nelly quedó completamente rígida, su rostro perdió el color al procesar lo que acababa de decir. «Papá, ¿de qué estás hablando?» Paul fue el primero en encontrar la voz, su expresión una mezcla de confusión e incredulidad. «Sé sobre el cambio de pastillas en la farmacia, Nelly». Su rostro confirmó todo lo que Steven me había contado. Culpa, pánico y cálculo se sucedieron rápidamente en sus facciones cuando se dio cuenta de que su plan ya no era un secreto. Paul giró para mirar a su esposa, viendo en su expresión una historia que no quería escuchar. «¿Qué pretendías? ¿Envenenarme por $200,000? Ray, no sé qué crees que pasó, pero...» La voz de Nelly se quebró mientras intentaba controlar los daños. $650,000, la corregí. «No olvides el valor de la casa. Por eso estabas dispuesta a matarme, ¿verdad?» La cabeza de Paul se movía entre su esposa y yo como si estuviera viendo un partido de tenis en un idioma que no entendía. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Así que lo hice. Le conté sobre la noche del 15 de octubre, cuando su padre, destrozado por la fiebre, había suplicado ayuda para llegar a la farmacia. Describí el repentino cambio de actitud de Nelly, sus preguntas sobre mi testamento durante el trayecto, su comportamiento nervioso en la tienda. Le expliqué lo de mi billetera olvidada, la ventana de 3 minutos en que la dejé sola con mis medicamentos y la intervención de Steven basada en las imágenes de las cámaras de seguridad. Con cada detalle, el rostro de Paul se volvía más pálido y horrorizado. Esa no era la mujer con la que se había casado, o tal vez sí lo era, y simplemente había estado demasiado ciego para verlo. Nelly permanecía inmóvil, incapaz de negar lo que las cámaras de Steven habían captado, incapaz de explicar lo inexplicable. «¿Pero por qué?», preguntó Paul, dirigiéndose a su esposa con apenas un susurro. «Tenemos $50,000 de deuda», dijo por fin, dejando que la verdad se derramara como veneno de una botella rota. «Tarjetas de crédito, facturas médicas, el préstamo para el funeral de mi madre. Ray muere. Heredamos todo. Nuestros problemas desaparecen». La forma tan casual con la que habló de mi muerte, Ray muere, hizo que un escalofrío recorriera la habitación que nada tenía que ver con el clima de octubre. Había planeado mi asesinato con la misma frialdad con la que la mayoría hace una lista de compras. «Hay un problema con tu plan», dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. «Cambié mi testamento esta tarde». Los documentos legales crujieron cuando los saqué, oficiales, finales y absolutamente devastadores para el futuro que habían calculado. Cada dólar de mi patrimonio, la casa, los ahorros, todo irá ahora a organizaciones benéficas para veteranos. Ustedes dos no heredarán nada. El silencio que siguió fue absoluto. Paul miraba los papeles en mi mano como si fueran serpientes venenosas. Nelly emitió un sonido que podría haber sido un sollozo o algo mucho más oscuro. Los cimientos de su futuro financiero se desmoronaban ante sus ojos, y ambos eran lo bastante inteligentes como para comprender las implicaciones al instante. «Tienen hasta el 25 de octubre para encontrar otro lugar donde vivir», continué, guardando los documentos en mi bolsillo. 7 días deberían ser suficientes para empacar 3 años de parásitos. Paul abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. ¿Qué argumento podía presentar? ¿Qué merecían heredar el dinero del hombre al que su esposa intentó asesinar? ¿Que 3 años de vivir sin pagar renta no habían sido lo bastante generosos? ¿Que el intento de envenenamiento era justificable por las deudas? Nelly finalmente habló, con una voz pequeña y desesperada. «Ray, ¿y si te prometo no volver a intentar matarte?» Negué con la cabeza. Esa no es una promesa que nadie debería tener que hacerle a su familia. La conversación había terminado. Entregué las consecuencias, expliqué el plazo y respondí sus preguntas. La justicia se había cumplido por medios legales y no por violencia, con estrategia, no con venganza emocional. Ellos abandonarían mi casa, mi vida y mi futuro para dejarlos en manos de quienes realmente los merecieran. Mientras caminaba hacia las escaleras,
Los dejé solos para que procesaran los escombros de sus planes y la realidad de su situación. A mis espaldas, escuché a Nelly comenzar a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación ante el colapso total de su plan. 7 días. Para el próximo viernes, mi casa volvería a ser mía. El murmullo de una conversación desesperada subía desde la sala mientras yo estaba en mi habitación, dándoles tiempo para asimilar la magnitud de su nueva realidad. 3 horas habían pasado desde mi anuncio. 3 horas para que la realidad se asentara y comprendieran que su cómoda vida en mi casa estaba llegando a su fin. Cuando bajé de nuevo a las 6, los encontré rodeados de maletas y bolsas de basura, los restos de 3 años de vida gratuita finalmente empaquetados. Paul se movía mecánicamente, doblando ropa con la eficiencia aturdida de alguien en shock. Nelly estaba sentada en el suelo, junto a la mesa de centro, llorando en silencio mientras envolvía platos en papel periódico. La rapidez de su rendición me sorprendió. Esperaba discusiones, negociaciones, intentos desesperados por cambiar mi decisión. En cambio, habían aceptado la derrota con la resignación cansada de quienes entienden exactamente cómo destruyeron su propio futuro. «Necesitaremos hasta mañana por la mañana para terminar de empacar», dijo Paul sin mirarme. Su voz era plana, vacía, despojada del aire de superioridad que había caracterizado nuestra relación durante años. «Está bien», respondí. Lo observé doblar las camisas que le había comprado la Navidad pasada. Vi a Nelly empacar los utensilios de cocina con los que había preparado comidas con mi comida. Todo en esa casa llevaba las huellas de mi generosidad. Y ahora todo estaba siendo empacado por las mismas personas que habían intentado asesinarme por más. Nelly levantó la vista de su tarea, con el rostro surcado de lágrimas y maquillaje corrido. «Ray, por favor, no me denuncies a la policía». La petición flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones sobre sentencias de prisión, antecedentes penales y futuros arruinados por consecuencias legales. Estaba pidiéndole clemencia al hombre al que había intentado envenenar, perdón a la víctima de su intento de asesinato. «No te denunciaré», dije al fin, «pero tampoco te perdonaré». Era la verdad simple. Involucrar a la policía significaría juicios, testimonios y meses reviviendo el horror de descubrir que la familia puede ser más peligrosa que un extraño. Pero el perdón era otra cosa, un regalo que requería confianza, y Nelly había envenenado esa confianza tan eficazmente como había intentado envenenar mis antibióticos. Terminaron de empacar en silencio después de eso, moviéndose por mi casa como fantasmas, recogiendo los restos de una vida que nunca les perteneció realmente. Paul evitaba mis ojos, con la vergüenza y la culpa escritas en su rostro como tinta indeleble. Nelly empacaba de forma metódica y eficiente, como alguien que ya había pasado a planificar lo que vendría después. Para las 7:30, 5 maletas y 3 cajas representaban la totalidad de sus 3 años de residencia en mi hogar. No era mucho para mostrar tras 1000 días de vivienda gratuita, servicios gratis y comida sin costo. Pero, al fin y al cabo, nunca habían contribuido con nada significativo al hogar. Solo consumieron recursos y planearon mi muerte cuando el pase gratuito dejó de parecerle suficiente. «¿A dónde irán?», pregunté mientras Paul cargaba la última caja en su coche, ahora finalmente reparado. «A casa de la hermana de Nelly, en Chicago», respondió sin entusiasmo. «Al menos hasta que descubramos qué haremos después. Chicago, 5 horas de distancia. Lo suficientemente lejos para estar completamente fuera de mi vida. Lo suficientemente cerca para empezar de nuevo, si es que eran capaces. Aunque, considerando los $50,000 de deuda de Nelly y el historial laboral de Paul, algo nuevo probablemente. Implicaría mucho más trabajo y mucha menos comodidad de la que estaban acostumbrados. Se quedaron junto a su coche mientras la tarde de octubre caía a nuestro alrededor, 2 personas que lo habían apostado todo a una herencia y habían perdido por completo. Paul miró la casa por última vez, tal vez recordando los momentos felices de su infancia, o quizás simplemente lamentando la seguridad que estaba dejando atrás. Nelly, en cambio, ni siquiera miró atrás. Ya había pasado página, ya estaba calculando nuevos ángulos,
nuevas oportunidades. La mujer que había intentado envenenarme por dinero no era del tipo que pierde tiempo en el arrepentimiento o la reflexión. Era del tipo que busca a su próxima víctima, su próximo blanco, su próxima fuente de dinero fácil. «Adiós, papá», dijo Paul en voz baja. Y en su tono escuché una tristeza genuina, no por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. No era arrepentimiento por haber permitido el intento de asesinato de su esposa, sino dolor por la vida cómoda que estaba llegando a su fin. No respondí. No había nada más que decirles, ninguna sabiduría que compartir ni perdón que ofrecer. Ellos habían hecho sus elecciones y ahora debían vivir con las consecuencias. Yo también había hecho las mías: protegerme, recuperar mi vida y asegurarme de que mis 40 años de trabajo honesto beneficiarían a quienes realmente lo merecieran. Su coche salió de mi entrada exactamente a las 8 de la tarde, desapareciendo en la oscuridad de octubre como una pesadilla que finalmente termina. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo las luces traseras se desvanecían en la distancia y sintiendo algo que no había experimentado en años: paz completa en mi propio hogar. La casa se sintió diferente de inmediato. No vacía, sino limpia. No solitaria, sino privada. Por primera vez en 3 años, cada habitación me pertenecía por completo. Cada decisión sobre las comidas, los programas de televisión, la temperatura y la rutina diaria sería únicamente mía. La libertad era embriagadora. Mañana llamaría a mi médico para programar el viaje a Europa que había estado posponiendo durante años. Quizás Irlanda, quizás Escocia, algún lugar verde y tranquilo donde un hombre mayor pueda caminar por caminos antiguos y recordar lo que se siente al confiar en el mundo que lo rodea. Esta noche dormiría en mi casa, rodeado de mis cosas, seguro de que no habría familiares confundiendo generosidad con oportunidad. La justicia se había servido, no a través de la violencia ni de la venganza, sino mediante la aplicación sencilla pero poderosa del pensamiento estratégico para protegerse a uno mismo. Tengo 68 años y acabo de aprender la lección más importante de mi vida. A veces, los enemigos más peligrosos son aquellos que te llaman familia. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.